Vender bien y quedarse sin dinero al mismo tiempo parece algo imposible, pero es más común de lo que parece. Le pasa a negocios reales, con clientas reales, con ventas reales, y cuando pasa, la primera reacción es pensar que algo está muy mal, que el negocio no funciona, que hay que vender más. Pero la mayoría de las veces el problema no es cuánto entra. Es que hay tres conceptos que se están usando como si fueran el mismo, y no lo son. Ingreso no es lo mismo que ganancia. Ganancia no es lo mismo que dinero disponible. Y dinero disponible no es lo mismo que dinero que quedó libre después de cubrir todo lo que el negocio necesitaba pagar. Esas diferencias parecen técnicas desde afuera, pero desde adentro de un negocio que las está viviendo sin entenderlas se sienten como una confusión constante, la sensación de trabajar mucho y no ver a dónde va el resultado, de tener un mes de muchas ventas y llegar al siguiente sin saber bien qué pasó con todo lo que entró, de tomar decisiones sobre el negocio con información que parece completa pero que está faltando algo fundamental. Lo que falta, en la mayoría de los casos, es exactamente esto: la claridad sobre qué responde cada uno de esos tres números, por qué los tres son necesarios, y cómo usarlos juntos para tener una imagen real de lo que está pasando en el negocio, no una imagen parcial que se ve bien en algunos momentos y genera confusión en otros. Eso no requiere ser contadora. No requiere herramientas sofisticadas ni conocimientos financieros avanzados. Requiere entender tres preguntas distintas y aprender a responderlas con los números correctos. Cuando eso está claro, las decisiones sobre el negocio cambian completamente, no porque el negocio sea diferente, sino porque la información con que se toman esas decisiones deja de tener huecos. Para entender por qué esta confusión tiene consecuencias tan concretas, vale la pena ver cómo se vive en la práctica a través de una situación que muchas emprendedoras van a reconocer. Sofía tiene un negocio de cajas de regalo personalizadas que lleva 2 años operando. El negocio funciona, tiene clientas recurrentes, tiene pedidos consistentes, especialmente en fechas especiales como el Día de la Madre, Navidad y San Valentín. Cuando alguien le pregunta cómo va el negocio, Sofía puede decir honestamente que bien. Las ventas existen, las clientas regresan, hay movimiento constante. Desde afuera y desde adentro, todo parece estar en orden. Pero hay algo que Sofía no entiende completamente, y que le genera una frustración que no sabe bien cómo nombrar. En los meses de mucho trabajo, diciembre especialmente, entra mucho dinero. Las ventas son altas, los pedidos se acumulan, y Sofía trabaja más que nunca para cumplir con todo. Sin embargo, cuando llega enero y hace el recuento de lo que quedó del mes anterior, el número que encuentra no corresponde a todo ese movimiento. Hay dinero, pero no tanto como esperaría dado el volumen de trabajo que hizo, los pedidos que entregó y las ventas que cerró. Algo no cuadra, aunque no pueda identificar exactamente qué. Y en los meses tranquilos, marzo, agosto, hay muy pocos pedidos, pero Sofía sigue teniendo gastos. El servicio de internet, los materiales que compró en diciembre para reponer el inventario, el empaque que ordenó en cantidad para bajar el costo unitario, los gastos fijos que el negocio tiene independientemente de cuánto venda. Esos gastos siguen llegando aunque las ventas no estén llegando al mismo ritmo. El resultado es que Sofía tiene meses en que entra mucho dinero y meses en que entra poco, pero los gastos son relativamente constantes. Y la desconexión entre esos dos ritmos produce exactamente la situación de tener ventas y no tener dinero disponible al mismo tiempo. Lo que le falta a Sofía no es más ventas ni más esfuerzo. Le falta entender 3 números distintos que le darían una imagen completa de lo que está pasando en su negocio, y que le permitirían tomar decisiones muy diferentes sobre cómo manejar el dinero que entra, cuándo sale, y cuánto queda realmente libre después de cubrir todo lo que el negocio necesitaba pagar en cada momento. Ingreso, ganancia y flujo de caja son 3 maneras de mirar el dinero de un negocio que responden 3 preguntas completamente distintas. Usarlos bien no requiere entender contabilidad, requiere entender qué pregunta responde cada uno y cuándo usar cada uno para evaluar lo que está pasando. El ingreso responde la pregunta más básica: ¿cuánto dinero entró al negocio en un periodo determinado? Es la suma de todo lo que se vendió y se cobró. Si en un mes se vendieron productos por un total de 20,000 pesos y se cobró todo, el ingreso del mes es 20,000 pesos. Es el número más visible y el más fácil de medir, pero también el que menos dice sobre la salud real del negocio. Saber que entraron 20,000 pesos no dice nada sobre cuánto costó generar esas ventas, cuánto se gastó para operar el negocio ese mes, ni cuánto quedó después de todo eso.
Un negocio puede tener ingresos altos y estar perdiendo dinero al mismo tiempo, si lo que cuesta producir y operar supera lo que entra. El ingreso es el punto de partida, pero nunca es el número final. La ganancia responde a una pregunta más profunda. ¿Cuánto quedó después de restar lo que costó generar esos ingresos? La ganancia no es el ingreso. Es el ingreso menos los costos de producción, los materiales, los insumos, el tiempo invertido en hacer lo que se vendió, menos los gastos de operación. Todo lo que el negocio paga para funcionar independientemente de cuánto venda, menos cualquier otro gasto que el negocio tuvo que hacer para poder vender lo que vendió. Si el negocio tuvo ingresos de 20,000 pesos pero los materiales costaron 8,000 y los gastos fijos del mes fueron 4,000, la ganancia no es 20,000, es 8,000. Ese número es el que dice si el negocio está generando valor real por encima de lo que cuesta operar. Una ganancia positiva indica que el modelo funciona en términos básicos. Una ganancia negativa o marginal indica que algo en la ecuación de costos y precios necesita revisarse, independientemente de cuánto se venda. El flujo de caja responde la pregunta más práctica de las tres. ¿Hay dinero disponible ahora mismo para cubrir lo que el negocio necesita pagar ahora mismo? El flujo de caja no es sobre cuánto se vendió ni sobre cuánto se ganó en términos contables, es sobre el timing. Sobre cuándo entra el dinero y cuándo salen los pagos. Un negocio puede ser perfectamente rentable, con ingresos sólidos y ganancias reales, y aún así tener problemas de flujo de caja si los momentos en que entra el dinero no coinciden con los momentos en que hay que pagar. Sofía tiene exactamente ese problema. En diciembre entran muchos ingresos y el negocio es rentable. Pero Sofía también compró materiales para diciembre en noviembre, pagó de su bolsillo antes de que llegaran los pedidos. En enero, cuando los gastos de diciembre siguen llegando pero las ventas bajaron, el flujo de caja es negativo, no porque el negocio no sea rentable, sino porque el dinero entró y salió en momentos distintos, y lo que quedó libre después de cubrir todo no alcanzó para el periodo que siguió. Con los tres conceptos claros, vale la pena entender qué información útil produce cada uno y cuál es el límite de lo que puede explicar por sí solo, porque ninguno de los tres cuenta la historia completa. Y esa es exactamente la razón por la que los tres son necesarios. El ingreso dice cuánta actividad comercial tuvo el negocio en un periodo. Un ingreso creciente indica que más personas están comprando, que el negocio está ganando visibilidad, que la demanda existe y que las ventas responden a ese interés. Es la señal más visible del movimiento del negocio y la que más fácilmente se usa para evaluar si las cosas van bien o mal. Pero el ingreso por sí solo puede ser engañoso de maneras muy específicas. Un negocio que crece en ingresos pero cuya ganancia no crece proporcionalmente tiene un problema de eficiencia. Está haciendo más trabajo para quedarse con la misma proporción o menos. Un negocio que tiene un mes de ingresos excepcionalmente altos puede estar drenando su capacidad de operar en los meses siguientes si esos ingresos vinieron de pedidos que requirieron una inversión previa significativa. El ingreso dice cuánto entró, pero no dice si lo que entró fue suficiente para cubrir lo que costó generarlo ni si ese dinero quedó realmente libre después de pagar todo lo que correspondía. La ganancia dice si el negocio está generando valor por encima de lo que cuesta operar. Es el número que valida el modelo de negocio, que confirma que lo que se cobra supera lo que cuesta producir y operar de manera que queda algo real. Una ganancia sólida y consistente indica que el negocio tiene una base económica que funciona. Pero la ganancia tampoco dice cuándo está disponible ese valor. Es perfectamente posible tener una ganancia calculada positiva en un mes y no tener ese dinero en la cuenta, porque parte de las ventas todavía no se cobró, porque se invirtió en materiales para el mes siguiente, o porque hubo un gasto grande que llegó en un momento inesperado. La ganancia es el número que dice si el negocio funciona en términos de modelo, pero no dice si el negocio puede pagar sus cuentas esta semana ni cuánto quedó realmente libre después de que todo lo que había que pagar se pagó. El flujo de caja dice la verdad más inmediata y más práctica. Un flujo de caja positivo significa que el negocio tiene más dinero entrando que saliendo en un periodo determinado, y que puede cubrir sus obligaciones sin necesitar recurrir a ahorros personales ni a deuda. Un flujo de caja negativo significa que el dinero sale más rápido de lo que entra, aunque el negocio sea rentable en términos de ganancias. Es el número más urgente de los tres, porque los problemas de flujo de caja son los que producen crisis inmediatas, aunque el negocio sea perfectamente viable a largo plazo. Y es el más frecuentemente ignorado, precisamente porque requiere pensar no solo en cuánto entra sino en cuándo entra, cuándo sale,
y cuánto queda realmente disponible una vez que todo lo que correspondía pagar en ese periodo ya se pagó. Los tres juntos producen una imagen que ninguno puede producir solo. El ingreso dice cuánto se vendió. La ganancia dice si ese volumen produce valor. El flujo de caja dice si ese valor quedó libre cuando se necesitaba. Sin los tres, las decisiones sobre el negocio tienen puntos ciegos que producen sorpresas, algunos meses agradables y muchos meses frustrantes. Empezar a distinguir estos tres conceptos en el negocio propio no requiere software contable ni conocimientos especializados. Requiere un proceso simple que se puede implementar con una hoja de cálculo básica o incluso con papel y lápiz, con el nivel de detalle que un negocio pequeño necesita para tomar mejores decisiones, sin convertirlo en un ejercicio que consume horas de trabajo cada semana. El primer paso es empezar a registrar todo lo que entra y todo lo que sale, con fecha y con una descripción mínima del concepto. No en categorías complejas al principio, simplemente cuando llegó cada pago, de qué venta, y cuando salió cada gasto, para qué. Ese registro, mantenido de manera consistente durante un mes completo, produce la materia prima para calcular los tres números sin necesitar hacer ningún trabajo adicional al final, porque la información ya está registrada y solo hay que organizarla. El ingreso del mes es la suma de todo lo que entró como pago por ventas. No los pedidos que llegaron, los pedidos que se cobraron. Esa distinción importa porque un pedido que existe pero que todavía no se cobró no es ingreso todavía, es una promesa de ingreso que puede o no materializarse en el momento esperado, y tratarla como ingreso antes de que llegue el dinero produce una imagen más positiva de la realidad de la que corresponde. La ganancia requiere identificar qué de lo que salió corresponde a costos de producción y gastos de operación, y restarlo del ingreso. Los costos de producción son los que fueron directamente a hacer lo que se vendió en ese mes, los materiales específicos de cada pedido, los insumos que se consumieron, el tiempo propio calculado a una tarifa que tenga sentido para el negocio. Los gastos de operación son los que el negocio tuvo independientemente de cuánto vendió, los servicios fijos, las plataformas, el transporte recurrente, cualquier gasto que hubiera existido aunque no hubiera habido ninguna venta ese mes. La suma de los dos, restada del ingreso del mes, da la ganancia real del periodo, lo que quedó después de pagar lo que costó generar esas ventas y operar el negocio. El flujo de caja es más directo de calcular, es la diferencia entre todo lo que entró y todo lo que salió en ese periodo, sin distinguir entre tipos de entrada ni tipos de salida. Si entraron 20,000 pesos en total y salieron 14,000 en pagos de todo tipo, materiales, servicios, lo que sea, el flujo de caja del mes fue positivo en 6,000 pesos. Ese es el dinero que quedó realmente libre después de que todo lo que había que pagar se pagó, el dinero con que el negocio cuenta al inicio del siguiente periodo. El segundo paso es hacer esto de manera consistente durante al menos 3 meses, porque un mes de datos produce información pero 3 meses producen patrones, y los patrones son los que realmente informan decisiones importantes. Patrones como los de Sofía, que muestran que diciembre tiene flujo de caja positivo alto pero que enero tiene flujo de caja negativo porque los gastos de preparación de diciembre se hicieron en noviembre. O como los de un negocio de servicios que tiene ganancias sólidas pero flujo de caja irregular porque algunos clientes pagan tarde de manera consistente. Esos patrones son los que revelan dónde están los problemas reales, y a veces revelan que el problema no era lo que parecía. El tercer paso es usar esos 3 números como criterio para evaluar las decisiones importantes del negocio antes de tomarlas. Antes de hacer una inversión en materiales, en equipo o en publicidad, la pregunta relevante no es solo si la ganancia lo justifica, es si el flujo de caja puede sostenerlo sin crear un problema en los próximos meses. Antes de dar un descuento grande, la pregunta no es solo si sigue siendo rentable, es cuánto afecta a la ganancia del periodo y si ese impacto es proporcional a lo que se gana a cambio. Antes de aceptar un pedido muy grande con pago diferido, la pregunta no es solo si es un buen negocio en términos de margen, es si el flujo de caja puede cubrir los costos de producción mientras se espera que llegue el pago, sin que eso deje al negocio sin dinero libre para lo que necesite en ese intervalo. Esas preguntas, respondidas con información real en lugar de intuición, producen decisiones de una calidad completamente diferente. No porque quien las toma sea más inteligente o más capaz, sino porque está trabajando con una imagen completa en lugar de una imagen que tiene huecos donde debería haber números. Ingresos, ganancias y flujo de caja no son 3 maneras de decir lo mismo. Son 3 lentes distintos sobre el dinero del negocio,
cada uno necesario para responder una pregunta diferente, y los 3 indispensables para tener una imagen completa de lo que está pasando, no una imagen que se ve bien en algunos momentos y genera confusión en otros. Un negocio que solo mira sus ingresos sabe cuánto vendió pero no si eso es sostenible. Un negocio que solo mira sus ganancias sabe si su modelo funciona pero no si tiene dinero libre cuando lo necesita. Un negocio que solo mira su flujo de caja sabe si puede pagar sus cuentas pero no si está construyendo algo rentable a largo plazo. Los 3 juntos cuentan la historia completa, y una historia completa es la base para tomar decisiones que no produzcan sorpresas desagradables al final del mes. Si esto que acabas de escuchar refleja algo que estás viviendo en tu negocio, suscríbete. Cada semana hablamos de problemas reales y soluciones concretas para emprendedoras que van en serio. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo con ella. Nos vemos pronto.